Elena Vargas limpiaba cuidadosamente las mesas de la cafetería del Hospital General San Martín cuando su teléfono vibró discretamente en el bolsillo de su uniforme azul claro. La pantalla mostraba un mensaje que hizo que su corazón se acelerara ligeramente. Urgente, reunión de emergencia en 30 minutos. Dr. Martínez necesita su evaluación inmediata sobre el caso complejo del pabellón 7. El coronel Restrepo, sentado en la mesa más cercana, levantó la vista de su periódico y frunció el ceño al ver a Elena mirando su teléfono. Señorita, ¿no debería estar concentrándose en su trabajo en lugar de revisar mensajes personales durante el horario laboral? Elena guardó rápidamente el teléfono y continuó limpiando, respondiendo en voz baja. Disculpe, señor. Solo era una notificación. Me pregunto, ¿desde dónde estás viendo esta historia hoy? Ya sea que te encuentres en una bulliciosa ciudad metropolitana o en un tranquilo pueblo de provincia, seguramente has presenciado alguna vez cómo alguien fue completamente subestimado por su apariencia o su trabajo actual. Tal vez lo viste en tu oficina, en un restaurante o incluso en tu propia familia. Pero te aseguro que nunca has visto suceder algo como lo que estás a punto de presenciar, donde las suposiciones más arraigadas chocan brutalmente contra una realidad que nadie podría haber imaginado. Elena Vargas había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. A los 42 años, su cabello recogido en una coleta práctica, sus manos siempre ocupadas con trapos de limpieza y su uniforme sencillo de empleada de servicios generales hacían que la mayoría de las personas la ignoraran por completo. Se movía por los pasillos del hospital con la eficiencia silenciosa de alguien que había estado limpiando durante años, recogiendo bandejas, desinfectando superficies y manteniendo los espacios comunes impecables. Lo que nadie en el Hospital General San Martín sabía era que Elena Vargas era en realidad la doctora Elena Vargas Mendoza, una de las neurocirujanas más prestigiosas del país. Con 2 especialidades completadas en Europa, había realizado más de 300 cirugías cerebrales exitosas y era consultora principal en casos complejos para hospitales de toda Latinoamérica. Su oficina privada, ubicada en el distrito médico más exclusivo de la ciudad, contenía certificaciones internacionales y reconocimientos que la posicionaban entre los mejores especialistas del continente. Pero cada trimestre, durante exactamente 2 semanas, Elena tomaba lo que ella llamaba sus vacaciones de realidad. Durante estos periodos, se registraba como voluntaria en hospitales públicos bajo su apellido materno, Vargas, trabajando en servicios de limpieza y mantenimiento. La idea había nacido 3 años atrás, después de una conversación que cambió su perspectiva sobre la medicina. No puedes curar lo que no entiendes completamente, le había dicho su mentor, el Dr. Francisco Herrera, durante una cena en la que Elena se quejaba de la falta de humanidad en la medicina moderna. Y no puedes entender verdaderamente el sufrimiento de un paciente si solo lo ves desde la torre de marfil de tu consultorio privado. Esas palabras se habían grabado profundamente en su mente. Elena se había dado cuenta de que, después de 15 años de práctica médica exitosa, se había distanciado de la realidad cotidiana que vivían los pacientes en hospitales públicos. Conocía perfectamente las técnicas quirúrgicas más avanzadas, pero había perdido contacto con los miedos, las frustraciones y las esperanzas de las personas que dependían del sistema de salud pública. Así nació su sistema personal de reconexión. Cada trimestre se convertía en Elena Vargas, empleada de limpieza, observando desde una perspectiva completamente diferente cómo funcionaba realmente la atención médica. Escuchaba conversaciones sin filtros entre médicos residentes, presenciaba el trato que recibían los pacientes de escasos recursos y experimentaba de primera mano cómo las decisiones administrativas afectaban la calidad del servicio. Durante estas misiones encubiertas, Elena había descubierto fallas sistemáticas que desde su posición privilegiada nunca habría detectado. Protocolos que funcionaban perfectamente en hospitales privados mostraban sus debilidades cuando se aplicaban con recursos limitados. Tratamientos que parecían eficaces en ambientes controlados revelaban complicaciones cuando los pacientes no podían permitirse seguimientos adecuados. Pero había otra razón más personal por la que Elena continuaba con estas experiencias. En su consulta privada, su trabajo se había vuelto abstracto y distante. Trataba casos complejos, pero rara vez conocía las historias completas de sus pacientes. Aquí, limpiando pisos y organizando suministros, podía escuchar las preocupaciones reales de las familias, presenciar momentos de esperanza-desesperación y recordar por qué había decidido estudiar medicina en primer lugar. Esta asignación en el Hospital San Martín había comenzado de manera rutinaria. Elena esperaba pasar 2 semanas observando, aprendiendo y regresando a su práctica con nuevas perspectivas sobre las necesidades del sistema público de salud.
Lo que no anticipaba era encontrarse con el coronel Miguel Restrepo, un paciente que había convertido su recuperación en una demostración de autoridad y desprecio hacia todo el personal que él consideraba inferior a su rango militar. El coronel Restrepo había ingresado al hospital 3 días atrás para una cirugía menor de rodilla, pero su comportamiento había causado tensión en todo el pabellón. A los 52 años, con una carrera militar construida más sobre conexiones políticas que sobre mérito real, había desarrollado la costumbre de tratar a médicos jóvenes, enfermeras y personal de apoyo como si fueran subordinados militares bajo su comando. Elena lo había estado observando durante sus 3 días de estancia, tomando nota mental de cómo interactuaba con diferentes personas. Con los médicos de mayor edad se mostraba respetuoso, reconociendo su autoridad profesional. Con los residentes adoptaba un tono condescendiente pero tolerante. Pero con las enfermeras, los auxiliares y especialmente con el personal de limpieza como ella, revelaba una actitud de superioridad que bordeaba el abuso verbal. Estas personas necesitan disciplina. Lo había escuchado decir a otro paciente la mañana anterior. No tienen educación ni formación adecuada. Solo entienden órdenes directas y supervisión estricta. Elena había continuado limpiando sin mostrar reacción alguna, pero internamente había comenzado a documentar un patrón de comportamiento que reconocía como profundamente problemático. El coronel Restrepo representaba exactamente el tipo de actitud que dañaba la moral del personal hospitalario, por extensión, la calidad de la atención médica. Era precisamente el tipo de situación que sus experiencias encubiertas estaban diseñadas a revelar, eventualmente, a ayudar a corregir. La mañana del 4º día comenzó como cualquier otra en el Hospital San Martín. Elena llegó a las 6 de la mañana, 1 hora antes de su turno oficial, para ayudar con la preparación de las áreas comunes y la cafetería. Los otros empleados ya habían aceptado su ritmo de trabajo eficiente y su preferencia por concentrarse en silencio durante las horas más ocupadas del día. El coronel Restrepo había establecido su propia rutina matutina, desayuno a las 7:30, lectura del periódico en la cafetería hasta las 9:00, y luego una serie de llamadas telefónicas que, según había notado Elena, parecían más relacionadas con mantener su imagen de importancia que con asuntos militares genuinos. Fue durante su sesión habitual de lectura cuando Elena escuchó una conversación que la hizo detenerse a escuchar más atentamente. El coronel había comenzado a hablar con el Dr. Sandoval, un médico residente de 2º año que estaba tomando su café antes del cambio de turno. «Doctor Sandoval», dijo Restrepo con el tono de alguien que está a punto de compartir sabiduría importante, «he estado observando este hospital durante varios días y debo decirle que hay problemas serios de disciplina y eficiencia aquí». El Dr. Sandoval, un joven de 28 años que Elena sabía que trabajaba turnos dobles para ganar experiencia quirúrgica, se removió incómodo en su silla. «¿En qué sentido, coronel?» «Mire a su alrededor», continuó Restrepo, gesticulando hacia el personal que se movía por la cafetería. Personal de limpieza que revisa teléfonos durante horas de trabajo, enfermeras que hablan entre ellas en lugar de atender pacientes, auxiliares que claramente no entienden la importancia de seguir protocolos estrictos. Elena continuó limpiando las mesas cercanas, manteniendo su expresión neutral mientras absorbía cada palabra. «Con todo respeto, coronel», respondió el Dr. Sandoval, «creo que el personal aquí trabaja bajo condiciones muy difíciles. Los turnos son largos, los recursos limitados, y aún así mantienen estándares profesionales muy altos». Restrepo hizo un gesto despectivo. «Esa es exactamente la actitud que permite que la mediocridad se perpetúe. En el ejército aprendemos que las excusas son el enemigo de la excelencia. Estas personas», señaló discretamente hacia Elena y otros empleados, «están aquí porque es el nivel máximo de sus capacidades. No tiene sentido pretender que podrían aspirar a más». La mandíbula de Elena se tensó ligeramente, pero continuó trabajando sin mostrar reacción. En ese momento se acercó la enfermera Patricia Morales, una profesional con 15 años de experiencia que Elena había estado observando durante toda la semana. Patricia había demostrado consistentemente un conocimiento clínico excepcional y una dedicación extraordinaria hacia sus pacientes. «Doctor Sandoval», dijo Patricia, «necesito consultarle sobre el paciente de la habitación 312. Sus signos vitales muestran algunas irregularidades que creo deberíamos monitorear más de cerca». Antes de que el doctor pudiera responder, el coronel Restrepo intervino. «Enfermera, ¿no puede ver que el doctor está en su descanso? Los asuntos médicos pueden esperar hasta que él termine su café». Patricia Moreau, al coronel con sorpresa evident. «Señor, los signos vitales del paciente son una prioridad médica que no puede esperar por conveniencia personal». «Joven»,
replicó Restrepo con tono autoritario. Claramente no entiende la importancia de respetar la jerarquía y el protocolo adecuado. En una organización eficiente, el personal de apoyo no interrumpe a los profesionales durante sus momentos de descanso programados. Elías Sandoval se levantó inmediatamente. Enfermera Morales, por favor dígame que está observando. La salud del paciente siempre es la prioridad. Mientras Patricia explicaba sus observaciones clínicas, Elena notó la precisión técnica y la profundidad de conocimiento que la enfermera demostraba. Sus comentarios revelaban una comprensión sofisticada de farmacología y fisiología que muchos médicos recién graduados no poseían. El coronel Restrepo escuchaba la conversación con evidente irritación. Cuando Patricia terminó su reporte, él se dirigió nuevamente al Elías Sandoval. Doctor, permítame darle un consejo basado en años de experiencia en liderazgo. Si permite que el personal subalterno cuestione o ignore los protocolos de autoridad, pronto tendrá un ambiente de trabajo caótico donde nadie respeta las estructuras organizacionales. Coronel, respondió Elías Sandoval con paciencia forzada, la enfermera Morales no estaba cuestionando autoridad. Estaba cumpliendo con su responsabilidad profesional de reportar cambios en la condición del paciente. Exactamente mi punto, insistió Restrepo. Ella debería haber seguido la cadena de comando apropiada. Primero consultar con la enfermera jefe, quien entonces determinaría si la situación amerita interrumpir el descanso de un médico. Elena, que había estado limpiando la misma mesa por varios minutos para poder escuchar la conversación completa, finalmente se alejó cuando notó que otras personas en la cafetería comenzaban a prestar atención a la discusión elevada. Durante los siguientes 2 días, Elena observó cómo el coronel Restrepo expandía su crítica hacia prácticamente todos los aspectos del funcionamiento hospitalario. Criticaba a los auxiliares por no mostrar suficiente respeto hacia los pacientes de rango militar. Cuestionaba las decisiones de medicación de las enfermeras sin tener formación médica y constantemente comentaba sobre la falta de disciplina del personal de apoyo. Lo más problemático era cómo sus actitudes comenzaban a influir en otros pacientes y algunos visitantes. Elena había escuchado a familiares de pacientes hacer comentarios despectivos sobre la calidad del personal, claramente repitiendo las opiniones que habían escuchado expresar al coronel. El punto de inflexión llegó el 6º día, cuando Elena presenció una interacción que cruzó definitivamente la línea del respeto profesional hacia el abuso verbal. María Elena Gutiérrez, una joven auxiliar de enfermería de 22 años que trabajaba para costear sus estudios de medicina, estaba organizando suministros en el carrito cerca de la mesa del coronel cuando accidentalmente dejó caer una caja de guantes desechables. ¡Por Dios!, exclamó Restrepo con voz lo suficientemente alta como para que toda la cafetería lo escuchara. ¿Ve lo que le digo sobre la falta de competencia básica? Ni siquiera puede manejar una caja simple sin crear un desastre. María Elena se sonrojó mientras recogía rápidamente los guantes esparcidos. Disculpe, señor. Fue un accidente. Los accidentes, declaró Restrepo con tono pedagógico, son resultado de falta de atención y cuidado. En mi experiencia, las personas que cometen estos accidentes regularmente simplemente no tienen las habilidades mentales necesarias para trabajos que requieren precisión. Elena sintió como su autocontrol comenzaba a desmoronarse, pero se obligó a mantener la compostura. Señorita, continuó el coronel dirigiéndose a María Elena, ¿cuál es su nivel de educación? Estoy estudiando medicina, señor, respondió María Elena en voz baja. Trabajo aquí para pagar mis estudios. Restrepo soltó una risa despectiva. ¿Americana? ¿En serio cree que alguien que no puede manejar una caja de guantes tiene las capacidades intelectuales para ser médico? Está desperdiciando su tiempo y el dinero de quien sea que esté financiando esa fantasía. El silencio que siguió fue total. Incluso las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron mientras las personas procesaban la crueldad innecesaria del comentario. María Elena tenía lágrimas en los ojos, pero mantuvo la dignidad mientras terminaba de recoger los suministros y se alejó rápidamente del área. Fue en ese momento que el teléfono de Elena comenzó a sonar con el tono de emergencia médica que había programado específicamente para crisis que requerían su intervención inmediata como neurocirujana. La pantalla mostraba: emergencia quirúrgica, Diar Vargas necesaria inmediatamente. Trauma craneal severo, paciente en estado crítico. Elena miró la pantalla de su teléfono, luego al rostro expectante del coronel Restrepo, quien claramente esperaba que ella ignorara la llamada y continuara con su trabajo de limpieza. El protocolo de emergencia quirúrgica significaba que había una vida en peligro inmediato y que su expertise como neurocirujana era la única oportunidad de salvar al paciente.
Disculpe, dijo Elena en voz baja, alcanzando el teléfono. ¿Disculpa qué?, replicó Restrepo con indignación. Le está faltando el respeto a todos los presentes al interrumpir un ambiente profesional con sus asuntos personales. Elena vaciló por un momento, calculando rápidamente las consecuencias de sus opciones. Una vida humana dependía de su respuesta inmediata, pero contestar la llamada revelaría inevitablemente su verdadera identidad. El teléfono dejó de sonar por un momento, luego comenzó de nuevo inmediatamente. 2 llamadas consecutivas bajo protocolo de emergencia significaba que la situación se estaba deteriorando rápidamente. Lo siento, dijo Elena, mirando directamente al coronel Restrepo, pero necesito contestar esto. ¿Necesita qué? La cara de Restrepo se enrojeció de ira. ¿Quién se cree que es para desafiar una orden directa? Elena contestó el teléfono. Doctora Vargas, dijo, y el silencio que siguió fue absoluto e inmediato. Doctora Vargas. Llegó la voz urgente del día Ramírez desde la sala de emergencias. Tenemos un traumatismo craneoencefálico severo. Varón de 34 años, accidente de motocicleta, hematoma subdural masivo con desplazamiento de línea media. El paciente está perdiendo funciones neurológicas rápidamente. Elena, con plena conciencia de que toda la cafetería la estaba observando, inmediatamente cambió a su modo profesional. ¿Cuál es el estado actual de conciencia y respuesta pupilar? Escala de Glasgow de 6, pupila derecha fija y dilatada, la izquierda reactiva pero lenta. Signos de herniación inminente. Entendido. Preparen quirófano inmediatamente. Necesito craneotomía de emergencia con evacuación de hematoma. Tengan listos los instrumentos de microcirugía y soliciten banco de sangre tipo O negativo, 6 unidades. Estaré allí en 3 minutos. Durante los siguientes momentos, Elena se transformó completamente ante los ojos atónitos de todos los presentes. Su voz adoptó la autoridad firme de alguien acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte. Sus instrucciones fueron precisas y llegaron directamente al corazón de una emergencia médica compleja que la mayoría de las personas presentes no podía ni comprender. Doctor Ramírez, continuó Elena mientras se quitaba el mandil de limpieza, contacte inmediatamente al anestesiólogo de guardia. Necesitamos intubación rápida y monitoreo neurológico continuo. Si hay algún signo de aumento de presión intracraneal durante la preparación, administren emanitol 20%, 1 gramo por kilogramo. El coronel Restrepo permanecía completamente inmóvil, con la boca abierta, mientras Elena continuaba coordinando una cirugía cerebral de emergencia desde la cafetería del hospital. Negativo en sedación profunda hasta que evaluemos el daño completo, dijo Elena respondiendo a una pregunta del equipo quirúrgico. Necesitamos mantener cierta responsividad para monitorear función cerebral durante la evacuación del hematoma. Después de colgar, Elena se dirigió directamente al Dr. Sandoval, quien la miraba con una mezcla de asombro y comprensión creciente. Doctor Sandoval, dijo Elena con calma profesional, soy la doctora Elena Vargas Mendoza, neurocirujana especialista. He estado aquí durante una semana como parte de una observación personal del funcionamiento hospitalario. Ahora tengo una emergencia quirúrgica que atender. Se dirigió entonces al coronel Restrepo, quien parecía tener dificultades para respirar normalmente. Coronel, dijo Elena con voz firme pero no agresiva, me disculpo por cualquier confusión sobre mi identidad. Sin embargo, lo que ha presenciado durante esta semana ha sido exactamente lo que vine a observar. Cómo se trata al personal hospitalario y cómo esas actitudes afectan la calidad del cuidado médico. ¿Usted? Usted realmente es doctora, logró susurrar Restrepo. Soy neurocirujana con 2 especialidades europeas y 15 años de experiencia, confirmó Elena. Pero más importante que mi título es el hecho de que cada persona en este hospital merece respeto básico, independientemente de su posición o educación aparente. Elena miró hacia donde María Elena había estado trabajando antes de ser humillada. Esa joven auxiliar a quien usted ridiculizó está estudiando medicina y trabaja turnos dobles para financiar su educación. La enfermera Patricia, cuyo conocimiento clínico usted cuestionó, tiene más experiencia práctica que muchos médicos residentes. El personal de limpieza que usted menosprecia mantiene este hospital funcionando y libre de infecciones que podrían matar pacientes. El coronel Restrepo había perdido completamente el color de su rostro. Doctora, yo no tenía idea. No podía saber mi identidad, interrumpió Elena, pero se podía haber tratado a cada persona aquí con dignidad humana básica. El problema no es que no me reconociera como doctora.
El problema es que asumió que alguien en un trabajo de servicio no merecía respeto. Elena recogió sus cosas y se dirigió hacia la salida de la cafetería. Ahora, si me disculpa, tengo que salvar una vida. Algo que solo es posible gracias al trabajo conjunto de todo el personal que usted ha estado criticando durante esta semana. Mientras Elena se alejaba hacia los quirófanos, el silencio de la cafetería era total. El coronel Restrepo permanecía sentado, enfrentando por primera vez las consecuencias de una semana de arrogancia y prejuicios expuestos ante la realidad más humillante posible. La noticia del incidente se extendió por todo el hospital antes del final del turno. Para la tarde, la historia había evolucionado hasta convertirse en una leyenda que se contaría durante años. El día que una doctora especialista demostró que las apariencias pueden ser completamente engañosas y que el respeto debe ser universal. La cirugía fue exitosa. Elena salvó la vida del paciente en una operación de 4 horas que requirió toda su experiencia y habilidad. Cuando finalmente salió del quirófano, encontró una carta de disculpa formal del coronel Restrepo y una solicitud de traslado a otro hospital. Más importante aún, encontró a María Elena esperándola con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro. «Doctora», le dijo, «gracias por demostrarme que no debo permitir que nadie defina mis límites basándose en mi trabajo actual». Elena sonrió. El trabajo no define a la persona. La persona define al trabajo.